Bajo el cielo del desierto, una joven apache cambió mi vida para siempre. El viajero llegó al borde del desierto cuando el sol comenzaba a elevarse sobre las dunas. Desde lejos, la tierra parecía un océano de arena que brillaba bajo la luz dorada, con tonos que iban desde el amarillo más suave hasta un rojo intenso que parecía arder bajo el cielo. Era un lugar donde la soledad no se sentía como abandono, sino como un espacio abierto para pensar, para escuchar los propios pensamientos sin interrupciones. Cada grano de arena parecía contar una historia antigua y cada roca tenía la forma que el viento había tallado durante siglos. Él había recorrido muchos lugares antes de llegar allí, pero nunca había visto un desierto que lo hiciera sentir tan pequeño y, al mismo tiempo, tan consciente de la vida que lo rodeaba. La brisa cálida acariciaba su rostro, y el silencio era tan profundo que podía escuchar el susurro de las piedras movidas por el viento. El viajero caminaba lentamente, con los ojos abiertos, tratando de no perderse ningún detalle, la forma en que el sol reflejaba los tonos rojizos de la arena, los pequeños arbustos que sobrevivían al calor intenso, y las huellas de algún animal que había pasado por allí hacía pocas horas. Todo parecía perfectamente colocado, como si la naturaleza hubiera creado un escenario para quien quisiera aprender a observar sin prisa. No muy lejos de donde él estaba, un pequeño poblado se levantaba entre las colinas y las rocas. No era un lugar grande ni moderno, eran casas bajas hechas de adobe y madera, con techos planos que parecían integrarse con la tierra misma. Humo salía de algunas chimeneas, lo que indicaba que la vida en ese lugar seguía un ritmo distinto, más pausado, más conectado con el sol y la luna. Desde la distancia, podía ver a algunas personas caminando por los senderos polvorientos, saludando con gestos tranquilos, sin prisa alguna. Todo parecía antiguo y moderno a la vez, un lugar donde el tiempo seguía su propio compás. El viajero decidió acercarse con cuidado. No quería interrumpir nada ni mostrar que era un extraño que no pertenecía allí. Cada paso lo acercaba a la vida cotidiana del pueblo, y cada paso hacía que su corazón latiera con más curiosidad. Mientras caminaba, notó un aroma que no había percibido antes, un olor dulce y fuerte a tierra mojada mezclada con hierbas secas, un aroma que parecía contar historias de generaciones que habían vivido y trabajado en ese desierto. Era un olor que no se podía describir completamente con palabras, solo se podía sentir, y él lo absorbía como si fuera una lección silenciosa de la tierra. Entonces la vio por primera vez. Estaba al borde de una pequeña explanada, mirando hacia el horizonte, con los ojos brillantes y atentos. La joven apache parecía conocer cada sombra, cada curva del terreno, como si hubiera nacido con el desierto grabado en la memoria. Su cabello negro caía sobre sus hombros, moviéndose con la brisa, y su mirada tenía una mezcla de curiosidad y serenidad que lo hizo detenerse en seco. No sabía por qué, pero en ese momento sintió que todo su viaje hasta allí tenía sentido solo por verla. No era solo la belleza de su rostro o su forma de moverse, había algo en la manera en que parecía entender el mundo que lo hizo sentir que estaba a punto de descubrir algo importante. Ella no se giró al principio, simplemente continuó observando el horizonte, como si esperara a algo o a alguien. Cuando finalmente lo notó, no mostró sorpresa ni miedo, solo una leve sonrisa, tranquila y confiada. Esa sonrisa parecía decir, sé quién eres, aunque no nos conozcamos. El viajero no pudo evitar sonreír también, aunque sentía un poco de timidez. No sabía cómo iniciar una conversación, y al mismo tiempo sabía que cualquier palabra que dijera sería parte de un encuentro que recordaría para siempre. Se acercó lentamente, saludando con una ligera inclinación de cabeza. Ella respondió con un gesto similar, y luego simplemente continuaron mirándose, como si las palabras no fueran necesarias. El silencio entre ellos no era incómodo, era como un puente invisible que los conectaba. Cada detalle contaba, la forma en que la luz del sol iluminaba su rostro, la manera en que el viento movía la tela de su ropa, el sonido lejano de los animales del desierto. Todo parecía parte de un momento cuidadosamente creado por la naturaleza y el tiempo. Finalmente, la joven habló, y su voz era clara, suave, pero llena de autoridad.
Le preguntó de dónde venía y por qué había decidido visitar ese lugar. Él respondió con sinceridad, contando su deseo de conocer culturas distintas, de comprender la vida en lugares donde la tierra y la tradición dictaban el ritmo de cada día. Ella escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. No parecía juzgarlo, solo lo aceptaba como parte de ese instante. Luego comenzó a hablarle del desierto, no como un lugar vacío o inhóspito, sino como un espacio lleno de vida y significado. Le contó sobre las plantas que sobrevivían con poca agua, los animales que se escondían durante el calor del día, y cómo cada elemento del desierto tenía un propósito. Habló de la importancia del respeto por la tierra y por las generaciones que habían vivido allí antes que ellos. Cada palabra que decía parecía estar impregnada de conocimiento profundo, pero también de amor y orgullo por su cultura. El viajero escuchaba, fascinado. No solo por la información que compartía, sino por la manera en que lo hacía, con pasión y calma a la vez. Comprendió que estaba aprendiendo algo más que datos sobre el desierto, estaba aprendiendo a observar, a escuchar y a sentir con atención. Era como si la joven le enseñara a abrir los ojos de nuevo, a redescubrir la belleza y la complejidad de un mundo que él creía conocer. Durante horas, caminaron juntos por los senderos cercanos al poblado. La joven le mostró un pequeño arroyo que corría entre las rocas, donde el agua era clara y fresca. Le enseñó a identificar huellas de animales y a diferenciar plantas comestibles de aquellas que podían ser peligrosas. Cada paso que daban, cada explicación que ella ofrecía, parecía fortalecer un vínculo silencioso. No necesitaban hablar de sus vidas pasadas ni de sus preocupaciones, el presente era suficiente, y eso lo llenaba de una sensación de paz que hacía tiempo no sentía. Al caer la tarde, el cielo del desierto comenzó a cambiar de color, pasando de un azul intenso a tonos anaranjados y rojos. Las sombras se alargaban y el aire se enfriaba ligeramente. La joven le mostró cómo el cielo podía indicar el clima próximo, cómo las estrellas empezaban a aparecer en posiciones que contaban historias de antiguos navegantes y observadores del universo. El viajero sentía que cada detalle que ella compartía era una lección de humildad y de asombro, algo que no se podía aprender en libros ni en ciudades llenas de ruido. Antes de despedirse, ella lo miró a los ojos y le dijo algo que resonó profundamente en él: el desierto te enseña a escuchar tu propio corazón, pero solo si estás dispuesto a hacerlo. Él comprendió que ese encuentro no era casual. Algo dentro de él había comenzado a cambiar, aunque aún no podía ponerle nombre a esa sensación. Sabía que lo que había vivido en ese primer día en el desierto sería el comienzo de una experiencia que transformaría su manera de ver la vida y de conectarse con los demás. Cuando regresó a su tienda improvisada en las afueras del poblado, se recostó sobre la arena tibia y miró el cielo estrellado. Pensó en la joven apache, en su mirada tranquila y sabia, y en la sensación de estar exactamente donde debía estar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía urgencia por llegar a otro lugar, ni miedo por lo que el futuro podría traer. Solo sentía gratitud por el momento presente y curiosidad por lo que los próximos días le revelarían. En aquel instante, bajo el cielo infinito del desierto, comprendió que la vida podía cambiar en un solo encuentro, en un solo instante de conexión genuina. Y aunque no sabía qué le depararía el destino, algo dentro de él había despertado, un sentimiento de esperanza, de aprendizaje y de apertura hacia lo desconocido. La historia apenas comenzaba, pero el viajero ya sabía que aquel primer día sería recordado para siempre como el momento en que todo empezó a transformarse. Al día siguiente, el viajero despertó temprano. El sol apenas comenzaba a tocar la arena con sus primeros rayos, y el frío de la madrugada todavía se aferraba al desierto. Se levantó despacio, tomando un poco de agua de su cantimplora, mientras escuchaba los sonidos suaves que venían del poblado cercano, el canto lejano de un gallo, el murmullo de algún niño que corría, y el susurro del viento moviendo la arena entre las rocas. Todo parecía tranquilo, como si el mundo esperara pacientemente a que él decidiera cómo continuar el día. El recuerdo de la joven apache lo acompañaba. La manera en que le había hablado,
La serenidad en su mirada y la forma en que parecía conocer cada detalle del desierto lo habían dejado fascinado. Sentía una mezcla de curiosidad y respeto, como si hubiera encontrado a alguien que podía mostrarle secretos del mundo que él no sabía que existían. Esa sensación lo impulsó a no quedarse quieto, quería aprender más, quería comprender cómo alguien podía vivir tan en armonía con un lugar tan desafiante como el desierto. Decidió acercarse nuevamente al poblado. Esta vez, caminó con más confianza, observando cada detalle que había ignorado el día anterior. Vio cómo los habitantes realizaban sus tareas diarias, una mujer amasaba pan en el interior de su casa, un hombre reparaba un techo de adobe y varios niños jugaban cerca de un pequeño corral con cabras y gallinas. Todo era simple, pero lleno de vida y propósito. La tranquilidad y el ritmo pausado del lugar lo hacían sentir que había encontrado un mundo distinto, uno en el que la prisa no tenía cabida. La joven apache apareció de repente, caminando entre las casas, como si supiera exactamente dónde estaba él. Su presencia no era imponente, pero sí lo suficientemente fuerte como para atraer la atención del viajero. Ella le sonrió y le indicó que la siguiera. Sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia las afueras del poblado, hacia un sendero estrecho que se adentraba en el desierto. Cada paso que daba era seguro y firme, y el viajero comprendió que podía confiar en ella. Mientras caminaban, la joven comenzó a explicarle cosas más profundas sobre la vida en el desierto. Habló sobre los ciclos de la naturaleza, como el sol, el viento y la lluvia determinaban el crecimiento de las plantas y la vida de los animales. Le enseñó a observar las nubes y a predecir la lluvia, a identificar las sombras que indicaban el momento más caluroso del día, y a escuchar los sonidos del viento para saber qué camino era seguro recorrer. Cada lección estaba impregnada de respeto por la tierra y por todo lo que vivía en ella. El viajero escuchaba atentamente, intentando memorizar cada detalle, pero también absorbiendo algo más, la actitud de la joven, su paciencia y su respeto por cada elemento del desierto. Comprendió que no se trataba solo de conocimientos prácticos, sino de una forma de vivir, de pensar y de sentir que él nunca había experimentado. Era una enseñanza silenciosa sobre cómo relacionarse con el mundo de manera consciente y cuidadosa. En un momento, llegaron a un pequeño oasis escondido entre las rocas. Un grupo de arbustos verdes rodeaba un pozo de agua clara y fresca, y algunos pájaros se posaban en las ramas, cantando suavemente. La joven le indicó que se acercara y le mostró cómo encontrar agua limpia incluso en los lugares más inesperados del desierto. Él bebió con cuidado, sintiendo la frescura recorrer su cuerpo, y comprendió que la supervivencia en aquel lugar no era un juego, sino un arte que requería atención, respeto y conocimiento. Sentados junto al agua, ella comenzó a contarle historias de su pueblo. Habló de ancestros que habían recorrido esas tierras durante generaciones, de rituales que celebraban la vida y la muerte, y de enseñanzas que se transmitían de padres a hijos. Cada historia parecía llevar un mensaje más profundo, no solo sobre la historia de su gente, sino sobre cómo enfrentar los desafíos de la vida con valentía y sabiduría. El viajero escuchaba, fascinado, sintiendo que cada palabra resonaba en su interior de manera inesperada. Mientras el sol subía más alto en el cielo, comenzaron a caminar nuevamente. La joven le enseñó a distinguir los caminos seguros de los peligrosos, cómo reconocer señales de animales y cómo moverse sin dejar huellas que pudieran confundir a los demás. El viajero notaba que cada acción, cada movimiento de la joven, estaba lleno de propósito y de una calma que él nunca había sentido antes. Se dio cuenta de que el desierto no era solo un lugar de belleza, sino también un lugar de lecciones constantes sobre paciencia, observación y respeto. Durante la caminata, el viajero hizo preguntas sobre su vida, sus costumbres y sus sueños. La joven respondía con sinceridad, pero también con prudencia. No ofrecía solo respuestas, sino invitaciones a reflexionar. Cada conversación era un intercambio de conocimiento, y él sentía que su manera de ver el mundo comenzaba a cambiar, aunque aún no podía comprender completamente hasta qué punto. Al mediodía, descansaron bajo la sombra de unas rocas grandes.
La joven sacó algo de comida que había traído, pan casero, frutos secos y agua. Compartieron la comida sin palabras innecesarias, disfrutando del silencio del desierto y de la compañía mutua. El viajero notaba que este tipo de momentos, simples pero profundos, eran los que realmente quedaban grabados en la memoria. No eran grandes aventuras ni hazañas extraordinarias, sino la sensación de estar plenamente presente en un lugar y con alguien que valoraba la vida de manera auténtica. Después de comer, continuaron explorando. La joven le mostró plantas que tenían propiedades medicinales, como preparar infusiones para calmar el dolor o la fiebre, y cómo utilizar las hojas y raíces sin dañar la planta. Todo era parte de un conocimiento ancestral, transmitido de generación en generación, que le enseñaba al viajero que la naturaleza era un maestro constante y paciente. Él tomaba notas mentales, pero comprendía que más importante que memorizar los datos era aprender a observar con atención y a respetar lo que la tierra ofrecía. Mientras caminaban hacia un acantilado que ofrecía una vista panorámica del desierto, la joven comenzó a hablar sobre la importancia de la paciencia y la humildad. Le dijo que en la vida, al igual que en el desierto, no todo se podía controlar, pero sí se podía aprender a adaptarse y a encontrar belleza en cada circunstancia. El viajero escuchaba con atención, sintiendo que esas palabras no solo hablaban del desierto, sino también de su propia vida. Comprendió que muchas veces había buscado respuestas fuera de sí mismo, cuando lo que necesitaba era aprender a observar, a escuchar y a sentir con claridad. Cuando llegaron al acantilado, el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte. La vista era impresionante, un mar de arena que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, iluminado por tonos dorados y rojizos que cambiaban a cada minuto. La joven se quedó en silencio un momento, contemplando la belleza del desierto, y luego miró al viajero con una expresión tranquila pero intensa. Él sintió que ella estaba compartiendo algo más que un paisaje, estaba compartiendo una visión del mundo, un modo de sentir que solo podía entenderse estando presente en ese lugar, en ese instante. Antes de regresar al poblado, la joven le enseñó a encender un pequeño fuego de manera segura, utilizando técnicas tradicionales que habían pasado de generación en generación. Él observó cómo tomaba cada rama, cómo seleccionaba el material seco y cómo cuidaba que el fuego no se extendiera más allá de lo necesario. Todo era una lección sobre respeto, paciencia y precisión. Mientras el fuego crepitaba, el viajero sentía que cada enseñanza, cada momento compartido, lo acercaba más a una comprensión profunda del desierto y de la vida misma. Al regresar al poblado, ambos se despidieron temporalmente. La joven regresó a sus tareas cotidianas, y el viajero se quedó observando cómo se movía entre las casas, cómo interactuaba con su comunidad y cómo su presencia parecía natural, tranquila y respetuosa. Él comprendió que esa mezcla de conocimiento, paciencia y conexión con los demás era lo que realmente lo había fascinado desde el primer día. No era solo la belleza del desierto, sino la manera en que ella vivía dentro de él. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno y miraba las estrellas, el viajero reflexionó sobre todo lo aprendido durante el día. Cada lección parecía conectarse con un aspecto de su propia vida, desde la forma en que enfrentaba sus miedos hasta la manera en que buscaba sentido en cada experiencia. Comprendió que aquel encuentro no era casual, estaba allí para aprender, para abrir su mente y su corazón a algo más grande que él mismo. Antes de dormir, miró nuevamente el cielo estrellado, recordando las palabras de la joven, el desierto te enseña a escuchar tu propio corazón. Sintió que había comenzado a escuchar algo que hacía tiempo había ignorado, sus propios deseos, sus propias dudas y sus propias esperanzas. Era un cambio sutil, pero poderoso, que lo preparaba para lo que vendría en los próximos días. Había comenzado un camino de transformación, y aunque aún no podía verlo completamente, sabía que cada paso contaría. Al despertar esa mañana, el viajero sintió una mezcla de emoción y curiosidad. El recuerdo del día anterior todavía lo llenaba de energía, y había aprendido algo que nunca había experimentado, la sensación de estar verdaderamente conectado con un lugar y con otra persona de manera silenciosa y profunda.
Mientras preparaba sus cosas para salir, miró hacia el horizonte y vio cómo la luz del sol iluminaba las dunas y las rocas, dándoles un brillo cálido que parecía vivo. Cada sombra, cada color, cada sonido del desierto le hablaba de secretos que aún no entendía del todo. Decidió buscar nuevamente a la joven apache. No sabía exactamente dónde la encontraría, pero confiaba en que sus pasos lo guiarían. Caminó por los senderos cercanos al poblado, observando cómo la vida cotidiana comenzaba a moverse lentamente, los primeros rayos de sol iluminaban las casas, algunos niños comenzaban a correr por los senderos de arena, y el humo de las chimeneas dibujaba líneas suaves en el aire frío de la mañana. Todo parecía un baile silencioso y ordenado, lleno de pequeños detalles que revelaban la armonía de aquel lugar. Finalmente, la vio en el borde del poblado, cerca de un grupo de arbustos que crecían junto a unas rocas. Estaba concentrada, observando algo en la arena con cuidado. Cuando notó la presencia del viajero, levantó la mirada y le dedicó una sonrisa tranquila. Esa sonrisa, sencilla pero llena de significado, lo hizo sentir que estaba justo donde debía estar. Caminó hacia ella y la saludó, sintiendo que cada paso lo acercaba a un día lleno de aprendizajes y descubrimientos. La joven le propuso un recorrido distinto esta vez, hacia una parte del desierto que él no había explorado aún. Le dijo que allí podría aprender algo más sobre la vida que existía en esos espacios abiertos, sobre cómo los pequeños detalles podían revelar secretos del mundo natural. Mientras caminaban, le explicó cómo los nativos antiguos del lugar habían aprendido a sobrevivir, a cazar y a recolectar sin dañar el equilibrio del desierto. Cada palabra estaba cargada de respeto y de un profundo conocimiento de la naturaleza, y el viajero escuchaba con atención, sabiendo que no había lecciones más importantes que estas. En el camino, ella le enseñó a observar huellas en la arena, las marcas que dejaban los animales al caminar, los caminos que indicaban dónde podían encontrar agua o sombra. Le mostró cómo cada detalle contaba una historia, la dirección en que el viento soplaba, la profundidad de cada huella, e incluso la velocidad con la que un animal había pasado. Él se sorprendió de cuánto podía aprender simplemente observando con atención y sin apresurarse. Cada descubrimiento lo hacía sentir más conectado con el desierto, más presente en el momento y más consciente de su propia existencia. Llegaron a un pequeño valle escondido entre las rocas. Allí, el viento no soplaba con tanta fuerza y el aire estaba lleno de aromas frescos, hierbas, tierra húmeda y algo que él no podía identificar completamente, pero que parecía a la vez antiguo y puro. La joven se sentó en una roca plana y le indicó que hiciera lo mismo. Comenzó a explicarle cómo las plantas del valle tenían propiedades especiales, algunas eran comestibles, otras podían usarse para curar heridas, y otras más servían para preparar infusiones que ayudaban a calmar el cuerpo y la mente. Él tomaba notas mentales, pero comprendía que la lección más importante no estaba en recordar nombres o instrucciones, sino en aprender a observar y respetar la naturaleza. Mientras exploraban, la joven compartió historias sobre su familia y sus ancestros. Habló de cómo ellos habían vivido en el desierto durante generaciones, enfrentando dificultades y celebrando victorias, aprendiendo siempre de la tierra y del cielo. Cada relato estaba lleno de respeto por la vida y de humildad ante la fuerza de la naturaleza. El viajero escuchaba, sintiendo que esas historias no solo hablaban del pasado, sino que ofrecían enseñanzas para el presente, cómo enfrentar desafíos, cómo valorar lo que se tiene, y cómo encontrar belleza en los detalles más simples. En un momento, llegaron a un acantilado desde el cual podían ver el desierto extenderse hasta donde la vista alcanzaba. La joven se sentó junto al borde y le indicó que mirara. El viajero observó cómo la luz del sol se reflejaba en la arena, cómo las sombras se movían lentamente y cómo todo parecía respirar en silencio. Ella le explicó que el desierto enseñaba paciencia y atención, solo quien estaba dispuesto a detenerse y mirar realmente podía comprender sus secretos. Él comprendió que aquella lección iba más allá del paisaje, era sobre la vida misma, sobre cómo vivir sin apresurarse y con plena conciencia de cada acción. Mientras contemplaban el horizonte, la joven le pidió que cerrara los ojos por un momento.
Le dijo que respirara profundo, que sintiera el viento, la tierra y el calor del sol en su piel. Él obedeció, y por un instante todo pareció detenerse. Sintió como su respiración se sincronizaba con el ritmo del desierto, como su corazón latía al mismo tiempo que el viento y los pequeños sonidos que lo rodeaban. Fue un momento de calma absoluta, un instante que le permitió sentir que no solo estaba aprendiendo sobre el desierto, sino también sobre sí mismo. Después de unos minutos, la joven le pidió que abriera los ojos. Él lo hizo, y se dio cuenta de algo sorprendente: cada detalle del paisaje parecía más claro, más vibrante, y él sentía que podía percibir matices que antes le habían pasado desapercibidos. La joven le explicó que eso era parte de la lección del día: aprender a ver más allá de lo obvio, a reconocer la belleza y la información que se escondía en lo más simple, y a valorar cada instante como único e irrepetible. Continuaron descendiendo por un sendero estrecho que los llevó a un pequeño oasis rodeado de cactus y arbustos. Allí, la joven le enseñó cómo recolectar agua de manera segura, cómo preparar pequeñas cantidades de comida utilizando solo lo que ofrecía el desierto, y cómo protegerse del calor intenso durante el día. Él seguía maravillado, pero también empezaba a sentir que estas lecciones no eran solo técnicas de supervivencia, sino enseñanzas sobre respeto, paciencia y gratitud. Cada paso que daba junto a ella lo hacía sentir más vivo y consciente de su propia existencia. Mientras descansaban junto al agua, la joven le preguntó sobre su vida, sobre sus sueños y temores. Él respondió con sinceridad, sintiendo que podía confiar en alguien que no lo juzgaba, sino que escuchaba con atención y comprensión. Ella asintió lentamente, y luego le dijo que enfrentar los propios miedos y dudas era tan importante como conocer las técnicas para sobrevivir en el desierto. Comprendió que cada experiencia, cada encuentro, tenía un valor más profundo cuando uno estaba dispuesto a aprender y a reflexionar. El sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte y decidieron regresar al poblado. Mientras caminaban, la joven le mostró cómo leer las señales de los animales para anticipar cambios en el clima, cómo identificar los senderos más seguros, y cómo moverse con cuidado para no alterar el equilibrio del ecosistema. El viajero observaba cada gesto, cada movimiento, y entendía que aquel conocimiento no era solo útil, sino también un reflejo de una filosofía de vida: vivir en armonía con el mundo, respetar lo que nos rodea y aprender de cada momento. Al llegar al poblado, la joven lo acompañó hasta su tienda improvisada, asegurándose de que estuviera cómodo y de que tuviera todo lo necesario. Antes de despedirse por la noche, le dijo algo que él recordaría siempre: el desierto no es solo arena y sol. Es paciencia, es atención, es respeto. Y cada día que pases aquí, aprenderás un poco más de ti mismo. Él asintió, comprendiendo que aquel viaje estaba dejando marcas profundas en su corazón y en su manera de pensar. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, el viajero reflexionó sobre todo lo que había aprendido. Comprendió que no solo había descubierto técnicas para sobrevivir en el desierto, sino también una forma de vivir más consciente, más conectada con la naturaleza y con quienes lo rodeaban. Cada momento del día había sido una lección sobre paciencia, humildad y observación, y él sentía que su visión del mundo comenzaba a cambiar lentamente, aunque aún no podía medir completamente el impacto. Antes de dormir, miró nuevamente las estrellas, recordando la calma de la joven apache, su sabiduría y la manera en que cada gesto parecía enseñar algo. Sintió gratitud por su paciencia, por su conocimiento y por haberlo aceptado como aprendiz de manera silenciosa y respetuosa. Comprendió que, aunque el viaje continuaría, este día había sido decisivo: había aprendido a mirar más allá de lo evidente, a escuchar con atención y a valorar cada instante como una oportunidad única. En el silencio de la noche, mientras el desierto respiraba tranquilo, el viajero comprendió algo fundamental: aquel encuentro no era solo una experiencia pasajera. Era un inicio de transformación, un cambio sutil pero profundo que comenzaba a moldear su manera de ver la vida, de relacionarse con los demás y de enfrentar sus propios desafíos. Sabía que aún quedaba mucho por aprender,
pero sentía que cada día traería nuevas oportunidades para crecer y comprender, siempre acompañado por la guía silenciosa y sabia de la joven Apache. Al despertar esa mañana, el viajero sintió una mezcla de anticipación y emoción. Sabía que cada día en el desierto traía nuevas enseñanzas y que la joven Apache lo acompañaría en un recorrido que no solo sería físico, sino también profundo en lo personal. Mientras el sol comenzaba a iluminar lentamente la arena y las rocas, él respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la madrugada y el olor característico del desierto que ya se había vuelto familiar. Cada instante parecía cargado de posibilidad, como si el día en sí mismo estuviera invitándolo a aprender, observar y abrir su mente. Cuando salió de su tienda, vio a la joven acercándose por el sendero que recorría entre las casas del poblado. Su presencia era tranquila, pero firme, y su mirada tenía ese brillo sereno que lo hacía sentir protegido y a la vez retado a descubrir algo nuevo. Ella lo saludó con una sonrisa suave y le indicó que la siguiera. No había prisa, cada paso que daban parecía parte de un ritmo natural que él no conocía, pero que empezaba a comprender. Caminando hacia una zona más alejada del poblado, ella comenzó a contarle historias sobre las estrellas y su importancia para la vida en el desierto. Le explicó cómo las constelaciones servían para guiar a los viajeros y para marcar el tiempo, y cómo cada familia transmitía conocimiento sobre ellas de generación en generación. El viajero escuchaba atentamente, maravillado de cómo algo tan lejano como las estrellas podía tener un significado tan cercano y práctico en la vida cotidiana. Comprendió que cada detalle del mundo natural estaba conectado, y que la sabiduría de la joven no solo residía en la observación, sino también en la manera de interpretar lo que se veía. Mientras avanzaban, la joven le enseñó a leer el terreno de una manera distinta. No solo se trataba de identificar caminos seguros o peligrosos, sino de comprender la historia que cada roca, cada arbusto y cada huella contaba. Le mostró cómo un arbusto doblado podía indicar el paso de un animal, cómo la arena acumulada de cierta manera señalaba la dirección del viento y cómo la disposición de las piedras podía advertir sobre cambios en el clima. Cada enseñanza era minuciosa, pero también llena de paciencia. El viajero se dio cuenta de que la vida en el desierto enseñaba la importancia de observar con atención y no dar nada por hecho. Llegaron a un pequeño valle donde corría un arroyo que parecía casi mágico en medio del calor del desierto. La joven se detuvo junto al agua y le pidió al viajero que se agachara para tocarla. Él sintió la frescura en sus manos y notó cómo el agua reflejaba la luz del sol, creando destellos que se movían lentamente sobre la arena y las piedras. La joven le explicó que el agua era el recurso más valioso del desierto, y que debía respetarse, cuidarse y nunca desperdiciarse. Comprendió que esa lección no era solo sobre supervivencia, sino sobre gratitud y conciencia. La vida en cualquier lugar requiere atención y respeto por lo que nos rodea. Mientras descansaban cerca del arroyo, la joven comenzó a contarle historias más personales, sobre su infancia, sus hermanos y los juegos que solían inventar en medio de la arena y las rocas. Habló de cómo aprendieron a compartir, a resolver conflictos y a ayudarse mutuamente, y cómo esas lecciones todavía guiaban su vida diaria. El viajero escuchaba, comprendiendo que cada relato no solo contenía recuerdos, sino también enseñanzas sobre valores, respeto y comunidad. Sintió que esa combinación de conocimiento práctico y valores humanos era la razón por la que su presencia en el desierto lo estaba cambiando lentamente. Luego continuaron caminando hacia un acantilado que ofrecía una vista impresionante del desierto que se extendía hasta donde alcanzaba la mirada. La joven se sentó junto al borde y le pidió al viajero que hiciera lo mismo. Mientras contemplaban el paisaje, ella comenzó a explicarle cómo el desierto enseñaba lecciones sobre la vida y la paciencia. Cada duna, cada roca y cada sombra tenía su propio ritmo, y solo quien respetaba ese ritmo podía comprender la belleza y la sabiduría del lugar. El viajero sintió que esa enseñanza iba más allá del paisaje, hablaba de cómo vivir, cómo enfrentarse a los retos y cómo apreciar cada instante. Después de un largo silencio, la joven lo invitó a caminar por un sendero menos transitado.
Allí le enseñó cómo identificar plantas con propiedades curativas, cómo recolectar hierbas sin dañarlas y cómo preparar remedios simples que ayudaban a aliviar el dolor o mejorar la salud. Él escuchaba y aprendía con cuidado, entendiendo que cada técnica no era solo práctica, sino también una forma de honrar la tierra y su abundancia. Cada detalle le parecía un tesoro, y sentía que la combinación de conocimiento y respeto que ella transmitía era algo que jamás olvidaría. Mientras avanzaban, llegaron a un área donde las rocas formaban pequeñas cuevas. La joven le explicó que esas cuevas habían sido utilizadas por sus antepasados como refugio y lugar de descanso. Le mostró cómo mantenerlas limpias, cómo respetar su historia y cómo usar los recursos de manera responsable. El viajero estaba fascinado, cada detalle, cada gesto y cada explicación le enseñaban no solo sobre el desierto, sino sobre la importancia de valorar y preservar lo que nos rodea. Comprendió que esa filosofía podía aplicarse también a su propia vida, respeto, paciencia y atención eran esenciales en cualquier entorno. Al caer la tarde, decidieron regresar al poblado. Mientras caminaban, la joven le habló sobre la importancia de la comunidad. Le explicó que en su pueblo todos se ayudaban mutuamente, compartían recursos y cuidaban unos de otros, y que esa cooperación era la base de la vida en un lugar donde la naturaleza podía ser difícil y exigente. El viajero escuchaba atentamente, sintiendo que esas enseñanzas eran tan importantes como todo lo que había aprendido sobre el desierto. La vida no se podía vivir plenamente sin conexiones, cuidado y empatía hacia los demás. Al llegar al poblado, la joven lo acompañó hasta su tienda improvisada y se aseguró de que estuviera cómodo. Antes de despedirse, le dijo algo que resonó profundamente en su corazón: aprender del desierto no es solo aprender a sobrevivir. Es aprender a vivir con atención, respeto y gratitud por cada cosa que te rodea. Él asintió, comprendiendo que cada momento compartido con ella estaba dejando marcas profundas en su manera de pensar y sentir. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, el viajero reflexionó sobre todo lo vivido durante el día. Comprendió que cada lección, cada historia y cada gesto de la joven apache no solo le enseñaban sobre la naturaleza, sino sobre la vida misma. Aprendió a observar con cuidado, a valorar lo simple, a respetar a los demás y a apreciar cada instante. Sintió que su visión del mundo estaba cambiando de manera silenciosa pero profunda, y que esos cambios lo acompañarían siempre. Antes de dormir, miró nuevamente el cielo estrellado del desierto. Recordó las palabras de la joven, sus gestos y su serenidad, y sintió gratitud por haber encontrado a alguien que lo guiara de manera tan paciente y sabia. Comprendió que aquel encuentro no era casual, que el desierto y la joven lo estaban preparando para algo más grande, algo que aún no podía comprender completamente, pero que sentía que sería transformador. En el silencio de la noche, escuchando el viento y los sonidos lejanos del desierto, el viajero comprendió algo fundamental: la vida estaba llena de oportunidades para aprender, si uno estaba dispuesto a abrir los ojos, los oídos y el corazón. Cada día en ese lugar no era solo una experiencia pasajera, sino una lección que podía aplicarse en todos los aspectos de la existencia. Y, sobre todo, comprendió que la joven apache no era solo una guía del desierto, sino también una maestra en el arte de vivir con atención, respeto y gratitud. Mientras cerraba los ojos para descansar, el viajero sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. La serenidad, la sabiduría y la conexión que había experimentado durante el día le habían enseñado más que cualquier viaje anterior. Comprendió que la transformación no era rápida ni evidente, sino sutil y constante, y que cada encuentro, cada lección y cada instante vivido con atención contribuía a formar una versión más consciente y completa de sí mismo. El amanecer llegó con un brillo cálido que iluminaba el desierto como si cada grano de arena quisiera contar su propia historia. El viajero despertó con una sensación de calma y emoción mezcladas. Sabía que aquel día sería diferente, que marcaría un cierre, pero al mismo tiempo un nuevo inicio. La experiencia vivida junto a la joven apache había transformado su manera de ver el mundo y a sí mismo. Cada enseñanza, cada paseo por el desierto, cada historia compartida,
había dejado una huella profunda que no podía borrarse. Salió de su tienda con paso lento, respirando el aire fresco y seco que traía consigo el desierto. Cada sonido, cada aroma, cada sombra le parecía significativo, y comprendió que ahora podía percibir detalles que antes le habían pasado desapercibidos. Los arbustos, las rocas, las huellas de los animales y el brillo del sol sobre la arena le hablaban de la vida de un modo que antes solo había imaginado. Cada instante era una lección, y cada lección era un regalo que lo conectaba con algo más grande que él mismo. Cuando la joven apache apareció, él sintió una mezcla de alegría y respeto. Su presencia, tranquila y segura, parecía iluminar el camino. Ella lo saludó con una sonrisa suave, y sin palabras, le indicó que la siguiera hacia una parte del desierto que aún no había explorado. El viajero entendió que el día estaría lleno de experiencias únicas, de enseñanzas finales que consolidarían todo lo aprendido hasta ahora. Cada paso que daban juntos parecía cargado de significado, como si el desierto mismo los guiara hacia un lugar de cierre y reflexión. Mientras caminaban, ella comenzó a hablar sobre el ciclo de la vida en el desierto, y cómo cada elemento estaba conectado: el sol, la tierra, el viento, las plantas y los animales. Le explicó que la comprensión profunda de este ciclo requería atención, paciencia y respeto. El viajero escuchaba, sintiendo que esas palabras no solo hablaban del desierto, sino de la vida en general, que todo estaba conectado, y que cada acción tenía consecuencias que debían considerarse con cuidado y conciencia. Llegaron a un valle rodeado de colinas rocosas donde el viento soplaba suavemente, trayendo consigo un aroma fresco y puro. La joven le pidió que se sentara y cerrara los ojos. Él obedeció, concentrándose en el sonido del viento, en el calor del sol sobre su piel y en los pequeños detalles que lo rodeaban. Sintió que todo se hacía más claro: la vida, la naturaleza, y también sus propios pensamientos y emociones. Era un momento de calma profunda, donde podía escuchar su corazón y entender su lugar en el mundo de manera más completa. Luego, la joven le enseñó cómo construir un pequeño refugio con materiales naturales, no como una necesidad, sino como un ejercicio de observación, paciencia y creatividad. Cada gesto estaba cargado de significado, como elegir las piedras, como colocar las ramas, como usar las hojas sin dañar la planta. El viajero se dio cuenta de que la enseñanza no estaba solo en el resultado final, sino en el proceso. La atención, el respeto y la intención eran más importantes que cualquier logro tangible. Comprendió que la vida misma funcionaba de manera similar, y que cada acción debía realizarse con cuidado y propósito. Después de terminar el refugio, caminaron hacia un pequeño arroyo que corría entre las rocas. La joven le enseñó cómo utilizar el agua para hidratarse, cómo identificar qué plantas cercanas podían ser útiles, y cómo moverse sin alterar el equilibrio natural del lugar. Cada detalle parecía sencillo, pero llevaba consigo una profundidad sorprendente. Cada acción tenía un propósito, cada movimiento debía hacerse con conciencia. El viajero comprendió que estas lecciones eran aplicables a cualquier ámbito de la vida: respetar, observar, aprender y actuar con intención. Mientras descansaban junto al arroyo, la joven comenzó a contarle historias de ancestros que habían vivido en esas tierras durante generaciones. Habló de cómo habían aprendido a enfrentar los desafíos del desierto, cómo se cuidaban entre sí y cómo celebraban los momentos importantes de la vida. Cada historia estaba cargada de sabiduría y valores, y el viajero sintió que estaba recibiendo enseñanzas que iban mucho más allá de la supervivencia física. Eran lecciones sobre la vida, la comunidad y la conexión con todo lo que nos rodea. Al caer la tarde, caminaron hasta un acantilado que ofrecía una vista panorámica del desierto. La joven se sentó y lo invitó a hacer lo mismo. Allí, el viajero pudo observar cómo la luz del sol transformaba las dunas y las rocas en tonos cálidos y profundos. La joven le explicó que cada momento del día tenía su propia belleza y enseñanza: el amanecer, el mediodía, la puesta del sol y la noche ofrecían lecciones distintas sobre paciencia, observación y gratitud. Él comprendió que vivir plenamente significaba aprender a valorar cada instante, a prestar atención y a aprender de lo que nos rodea.
Mientras contemplaban el paisaje, la joven le dijo algo que resonó profundamente en su corazón: el desierto te enseña a ver lo invisible, a escuchar lo silencioso y a sentir lo que a menudo ignoramos. Él entendió que su transformación no había sido repentina, sino gradual. Cada día, cada paseo, cada historia y cada conversación habían contribuido a abrir su mente y su corazón. Era un cambio sutil, pero profundo, que lo acompañaría durante toda su vida. Luego, caminaron de regreso al poblado. Mientras avanzaban, la joven le enseñó a dejar pequeñas señales en la arena para no perder el camino y a respetar el entorno sin alterar su equilibrio. El viajero comprendió que incluso los gestos más pequeños podían tener significado, y que cada acción debía hacerse con atención y cuidado. Aprendió que vivir plenamente implicaba ser consciente de cada decisión y de cada efecto que nuestras acciones tenían sobre el mundo y sobre los demás. Al llegar al poblado, la joven lo acompañó hasta su tienda improvisada y se aseguró de que estuviera cómodo. Antes de despedirse, lo miró a los ojos y le dijo: recuerda siempre lo que aprendiste aquí. No solo sobre el desierto, sino sobre ti mismo. La paciencia, la atención, el respeto y la gratitud son lecciones que puedes llevar a cualquier lugar. Él asintió, sintiendo que aquellas palabras no eran solo un consejo, sino un regalo que permanecería con él para siempre. Esa noche, mientras escribía en su cuaderno, el viajero reflexionó sobre todo lo que había vivido desde el primer día en el desierto. Cada enseñanza, cada historia, cada paseo y cada momento de silencio había contribuido a su transformación. Comprendió que no solo había aprendido a vivir en armonía con la naturaleza, sino también a vivir en armonía consigo mismo. Cada día había sido un paso hacia la comprensión de lo que realmente importaba: conexión, respeto y gratitud por todo lo que la vida ofrecía. Mientras observaba el cielo estrellado, recordó la primera vez que vio a la joven apache. Su presencia había cambiado algo dentro de él desde aquel momento. No solo había aprendido sobre el desierto y su vida, sino sobre cómo enfrentar sus propios miedos, cómo valorar cada instante y cómo vivir con intención. Comprendió que aquel encuentro no había sido casual, era un punto de inflexión que marcaría su manera de ver la vida para siempre. Durante el resto de la noche, el viajero permaneció despierto, contemplando las estrellas y sintiendo la conexión con todo lo que lo rodeaba. Reflexionó sobre la paciencia, la humildad y la atención que había aprendido, y cómo esas lecciones podían aplicarse a cualquier lugar y a cualquier momento de su vida. Sintió gratitud por cada instante vivido, por la guía de la joven apache y por el desierto que le había enseñado a mirar más allá de lo evidente. Al amanecer, se preparó para continuar su viaje, sabiendo que lo que había aprendido lo acompañaría siempre. La joven lo acompañó hasta el límite del poblado, y antes de separarse, le entregó una última enseñanza: la vida está llena de caminos y decisiones. Nunca olvides mirar, escuchar y sentir con atención. Y siempre recuerda que la conexión verdadera viene del respeto y la gratitud. Él la miró a los ojos, sintiendo que esas palabras eran una brújula para el resto de su vida. Mientras caminaba por los senderos que lo alejaban del poblado, el viajero miró hacia atrás una última vez. Vio la silueta de la joven apache, tranquila y firme, rodeada por la luz dorada del amanecer. Sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre, una sensación de paz, de comprensión y de apertura hacia el mundo. Cada paso que daba estaba acompañado por la certeza de que había aprendido lecciones que ningún libro ni experiencia anterior podrían haberle enseñado. El desierto, con su silencio, su belleza y sus secretos, lo había transformado, y la joven apache había sido su guía en ese viaje. Comprendió que los encuentros importantes en la vida no siempre son largos o dramáticos, pero tienen el poder de cambiar nuestra manera de ver el mundo y a nosotros mismos. Sintió gratitud por cada detalle, por cada enseñanza y por la oportunidad de vivir una experiencia que jamás olvidaría. Mientras se alejaba, sintió que llevaba consigo algo más que recuerdos, llevaba consigo la esencia de lo aprendido. Paciencia, observación, respeto, gratitud y conexión con la vida eran ahora parte de él. Y aunque el viaje continuaría, sabía que esas lecciones serían siempre su guía,
recordándole que la vida verdadera se encuentra en la atención a los detalles, en la conexión con los demás y en el respeto por todo lo que nos rodea. El viajero siguió caminando por el desierto, sintiendo cada paso como un recordatorio de lo vivido. Las dunas y las rocas parecían acompañarlo, y el viento que soplaba suave le recordaba las enseñanzas de la joven apache. Comprendió que aquel encuentro había sido un regalo, un momento único que le enseñó a vivir con intención y a valorar la vida en su totalidad. Al final del día, cuando el sol comenzó a esconderse tras el horizonte, el viajero se detuvo y miró el cielo que se teñía de tonos dorados y rojos. Recordó todo lo aprendido y sintió que cada experiencia había sido una preparación para enfrentar cualquier desafío con paciencia, respeto y gratitud. Comprendió que la verdadera enseñanza no estaba solo en lo que había hecho, sino en cómo había aprendido a ver, escuchar y sentir cada momento. Mientras el desierto se sumía en la calma de la noche, el viajero continuó su camino, llevando consigo la esencia de todo lo vivido. Cada estrella en el cielo parecía recordarle la conexión entre todas las cosas, y la presencia de la joven apache permanecía en su memoria como un faro de sabiduría, paciencia y guía. Sabía que aquel encuentro no solo había cambiado su viaje en el desierto, sino también su vida entera, y que las lecciones aprendidas serían un legado que lo acompañaría siempre.